presentar pantalla, compartir pantalla. Muy bien. Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver en principio es matriz de una transformación lineal. Matriz. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuáles son los ejercicios de proyecciones y simetrías? Todos esos. Bueno, muy A partir bien. del 2.19, ¿no? El 2.19 seguro que está también ahí un poco desarrollado, yo lo expliqué mejor en el video, pero seguro el 2.19. Y después, no sé si en esta guía tienen algunos, por ejemplo, el 2.23 también es de proyecciones, después el 2.25 también está en la guía, está en el aula virtual, y ahí hay un video donde lo explico, también es de proyecciones. Muy importante el 2.24, que también es de proyecciones y simetrías. El 2.24 les voy a recomendar que los hagan y si que no les sale, los vemos en algún momento, porque son muy importantes. Bueno, y nada más, y después ya empieza ecuaciones diferenciales, o sea. Bueno, entonces vemos matriz de la transformación, ustedes ven solo proyecciones y simetrías del video que yo les preparé, y luego empezamos ecuaciones diferenciales, y con eso terminamos la unidad 2 en el día de hoy. ¿Está? Vale, profe. Listo. Vamos entonces a empezar con matriz de la transformación. Nosotros le llamamos matriz asociada a una transformación lineal. Muy bien. Bueno, entonces vamos a decir, en principio, sea T con una transformación con dominio B, codominio en W, tal que T es una transformación lineal, y vamos a decir que B y W son espacios vectoriales de dimensión finita. B y W, espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces vamos a poder encontrar dos bases finitas, dimensión finita. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a llamar B1, base del dominio, B1, B2, vamos a pensar que tiene dimensión n, base del dominio. Y B2, vamos a pensar W1, W2, WM, es decir, no tienen por qué tener la misma dimensión, por supuesto, dominio y codominio. Entonces tengo una base de B y una base de W. Entonces vamos a pensar lo siguiente. Vamos a decir que para todo vector B, como sabemos, ¿no? Para todo vector B que pertenece al dominio, a ese B lo podemos escribir como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n Bn, ¿no es cierto? Por la definición de base. Donde sabemos que entonces, por lo que habíamos estudiado, las coordenadas del vector B en esa base B1 justamente es alfa 1, alfa 2, alfa n. Hasta acá no hay nada nuevo. Está muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Voy a transformar el vector B. Entonces, a ver si primero lo transformo así. El transformado del vector B, bueno, va a ser alfa 1 por el transformado de B1 más alfa 2 por el transformado de B2, ¿no? Porque es una transformación lineal. Alfa n por el transformado de Bn.
Y luego entonces digo, las coordenadas, fíjense que ahora yo ya todo lo que estoy trabajando es todo en el espacio vectorial codominio, ¿no? Estoy trabajando en el codominio, cada uno de estos vectores pertenecen a W. Y el transformado de B, ¿no? Cada uno de estos pertenece a W ya. Y este transformado también pertenece a W. Entonces lo que voy a decir es, bueno, voy a buscar las coordenadas en la base B2 del transformado de B. No es otra cosa que las coordenadas en la base B2 de todo esto, ¿no? Alfa 1 por T de B1 más alfa 2 por T de B2 más alfa n T de Bn. Pero ya habíamos dicho, ¿no? Coordenadas en la base B2. Ya habíamos dicho que coordenadas de un vector en una base era también una transformación lineal. Es decir, que cumplía que las coordenadas de la suma de vectores era la suma de las coordenadas. O sea, las coordenadas de W1 más W2 eran las coordenadas de W1 más las coordenadas de W2. ¿Se acuerdan? Pensando que los W son los transformados de B1, transformados de B2 o cualquiera, ¿no? No quiero llamarle W porque le habíamos llamado los elementos de la base. Digo, cualquier vector que esté en el espacio vectorial W, las coordenadas de ese vector más otro vector serán las coordenadas del primero más las coordenadas del segundo. Eso lo vimos la clase pasada. Entonces nos queda que las coordenadas en la base B2 del transformado de cualquier vector B del dominio, los puedo escribir como alfa 1 por las coordenadas de transformado de B1 en la base B2. B1 era el primer vector de la base B1, más alfa 2 por las coordenadas del transformado de B2 en la base B2, más alfa n por las coordenadas del transformado de Bn en la base B2. Acá apliqué esta condición de que las coordenadas es también una transformación lineal. Y ahora esto lo voy a expresar matricialmente. Fíjense que esto es un vector que pertenece acá a la M, ¿no? A ver, el espacio vectorial B y W, vamos a decir ambos sobre el cuerpo K, sobre el mismo cuerpo, que pueden ser reales, complejos, algún cuerpo, pero el mismo para los dos. Y entonces, como el espacio vectorial W tiene dimensión M, las coordenadas de cualquier vector de W son vectores de K a la M, o sea, hay M escalares que van a multiplicar a los vectores de la base B2 para darme cualquier otro vector de W. Entonces, como el transformado de cualquier vector B, el transformado está en el espacio vectorial W, las coordenadas de ese transformado en la base B2 está en K a la M. Es una matriz columna de M lugares. Cada uno son los escalares de la combinación lineal de los vectores de W, que tengo M. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo, ¿no? También, K a la M, porque también B1 es un vector del dominio, pero el transformado de B1 ya es un vector del codominio. Entonces sus coordenadas están en K a la M, todos estos están en K a la M. Y entonces fíjense que esto lo voy a poder expresar matricialmente así. Lo escribo y después lo pensamos. Este vector columna, que es el transformado de algún B, que puse genérico, digamos, en principio, después se podrá aplicar a algún B en particular, el transformado de algún B, pero no él, sino sus coordenadas en base B2, lo puedo escribir como una matriz
que tiene n columnas, donde la primera columna son las coordenadas en base B2 del transformado del primer vector del dominio. La segunda columna, ¿no? Todas son columnas de m lugares. El transformado del segundo vector del dominio en coordenadas de B2. Y así, n transformado de Bn, pero sus coordenadas, acá lo puse mal, las coordenadas del transformado de Bn en la base B2, ¿no? Esto son n columnas, las multiplico por los n alfa 1, alfa 2, alfa n. Fíjense que es que, como habíamos aprendido a hacer el producto de una matriz por un vector columna, el producto era alfa 1 por la primera columna, más alfa 2 por la segunda columna, más alfa 3 por la tercera, y así. Es decir, si yo hago el producto de esta matriz por vector, vuelvo a lo que tenía en el renglón de arriba. Por lo tanto, voy a darme cuenta que en definitiva lo que hice es decir que el transformado de cualquier vector en la base B2 es una matriz que pertenece acá a la M por N. Es decir, M filas, porque cada uno de estos elementos tiene M elementos, y N columnas, y a esa matriz la voy a llamar matriz asociada a la transformación, que toma en base B1 y devuelve en base B2. Y esto no es otra cosa que las coordenadas del vector B en base B1. Entonces llegué a esta gran ecuación que voy a remarcar, que me dice cómo encontrar transformaciones lineales de determinados vectores a través de unas matrices. Es decir, yo tengo un vector B, le busco sus coordenadas en la base B1. Si a esa lo premultiplico por esto que se llama matriz asociada a la transformación, que vamos a escribirle, esto es matriz asociada a la transformación T, a la y acá vamos a poner que toma en base B1 y devuelve en base B2. Es decir, a ver, fíjense, yo tengo vectores B cualquiera, sus coordenadas en B1. Lo multiplico por esta matriz y lo que me está devolviendo es el transformado de ese vector B, pero no él, sino sus coordenadas en B2. Es decir, esta es una manera de trabajar las transformaciones lineales con matrices, cosa muy, muy importante, ¿no? Porque las computadoras, digamos, por ejemplo, el programa MATLAB, trabaja todo con matrices, todo en forma matricial, por eso es tan importante tener esta forma matricial de conocer las transformaciones lineales. Entonces lo que vamos a hacer es ver primero cómo construir la matriz, que no es otra cosa que, si yo conozco los vectores B1, B2, Bn, que son una base del dominio, la base B1, los transformo a cada uno de ellos. A cada uno le busco sus coordenadas en la base del codominio, porque el transformado de un vector del dominio va a ser un vector del codominio. Le busco sus transformados en la base B2 y esas son las columnas de la matriz.
Y una vez que tengo la matriz, voy a usarla para calcular el transformado de vectores. Vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio que yo les voy a plantear. Van a tener en la guía, ustedes en la guía tienen uno que está hecho también por mí y explicado bien, que es el 214D, que toma polinomios. Entonces con polinomios no voy a trabajar con otro para que tengan más ejemplos. Así que voy a hacer uno que voy a inventar yo. Vamos a poner ejemplo, porque quiero que aprendamos a construir la matriz, a usarla y a ver las propiedades de la transformación lineal a través de ver la matriz. Entonces, vamos a decir, sea una transformación lineal de R3 en R2 por 2. Tal que, y yo les voy a dar los transformados de algunos vectores. Por ejemplo, el transformado del vector 1, 1, 1 va a ser la matriz 1, 1, 1, 0. El transformado del vector 0, 1, 0 va a ser el vector 0, 2, 0, 0. Y el transformado del vector 1, 1, 0 va a ser el vector 1, menos 1, 1, 0. Fíjense que, dado el teorema fundamental de las transformaciones lineales, si yo verifico que 1, 1, 1, 0, 1, 0 y 1, 1, 0 son LI, forman una base. Le voy a llamar B1, y les dejo para ustedes que verifiquen que efectivamente estos tres vectores son LI, entonces forman una base del dominio, base de R3. Y entonces, por el teorema fundamental de las transformaciones lineales, yo con lo que les definí, que es el transformado de los vectores de una base del dominio, la transformación ya sé que existe y es única. No sé cuál es su fórmula, pero yo acá ya tengo una única transformación lineal que va a cumplir con esto. Con lo cual la tengo definida de esta manera, pero la tengo. Y entonces lo que voy a hacer es, les voy a dar otra base del codominio, o alguna base, digo, otra base, pero una del codominio. ¿Pueden ser estos estos tres vectores una base del codominio? ¿Qué me dicen? No, te faltaría un par. Exactamente. Por lo pronto me faltaría un par, me dicen. ¿Por qué un par? Acá tengo tres. No, te ¿Cuál falta es una. el dominio? ¿Cómo? Te faltaría una matriz más para tener una base de R2 por 2. Muy bien, en principio digo, al menos me falta una, porque acá tengo tres y una base de 2 por 2 de R2 por 2 tiene 4. Ah, claro, y Eso, aparte tenés que ver que sean LI. muy bien. Aparte, encima, si fueran LI, que yo les digo no lo son, no importa, después nos vamos a dar cuenta. Pero bueno, digamos, si fueran LI, me faltaría uno. O sea, ni por casualidad estos tres son una base. Pero yo voy a dar otra, no voy a usar estos tres que tengo acá para definir una base, sino que voy a usar la base canónica de R2 por 2, que es la más fácil. Y de paso les recuerdo, ¿no? Esta es la base canónica. Y entonces voy a poner, porque ya tengo la tranquilidad de que estos cuatro son LI, y bueno, una base conocida. Voy a decir base del codominio. Bueno, dado esto, les propongo que busquemos primero hallar la matriz de la transformación que toma en B1 y devuelve en B2. Segundo, que la usemos. Entonces, B, usando la matriz
hallar el transformado del vector, no sé, 2 menos 1, 1. Fíjense que si yo no tuviera la matriz como la voy a tener en la parte A, tendría que buscar la fórmula. Bueno, también lo podría hacer, no es tan grave, pero acá me dicen no busque la fórmula de la transformación. Use la matriz para hallar esto. Y por último, hallar el núcleo y la imagen de la transformación lineal. Una base y la dimensión, ¿no? Cuando digo hallar el núcleo, digo que busquemos una base y la dimensión de ambos. Y por último, clasificarlos, es decir, ver si son inyectivos, clasificar la transformación, si es inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que nos va a hacer también un poquito repasar lo anterior. Muy bien. Bueno, entonces, quiero encontrar primero la matriz de la transformación lineal. Entonces, tengo que ver B1, B2, Bn, son los vectores de la base B1. El vector 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Quiero transformar, que ya los tengo, por eso busqué un ejercicio para que me resultaba más corto, ¿no? Ya tengo cómo se transforma el 1, me dijeron que es este el transformado, el 1, 1, 1, 0. Que el 0, 1, 0, que sería B para nosotros, es como que esto es nuestro B1, esto es nuestro B2 y esto es nuestro B3. Entonces, necesito el transformado de B1. Una vez que lo tengo acá, busco las coordenadas de él en la base B2. Y eso es la primera columna. Entonces pongámoslo. A ver, empecemos a resolver el A. Entonces, transformado de B1. 2 puntos. Transformado del 1, 1, 1 era, a ver, yo lo tengo acá, el 1, 1, 1, 0. Entonces quiero buscar las coordenadas del transformado de B1 en la base B2. Es decir, las coordenadas del 1, 1, 1, 0 en la base B2. ¿Se entiende? Yo ya transformado de B1 ya es un vector del codominio. Entonces quiero las coordenadas de ese vector del codominio en la base B2. Y se acuerdan cómo se hacía, uno decía 1, 1, 1, 0, lo escribo como, no sé, vamos a poner beta 1 por el primer vector de la base B2, más beta 2 por el segundo vector de la base B2, más beta 3 por el tercer vector de la base B2, más beta 4 por el cuarto vector de la base B2. Bueno, de acá sacamos directamente beta 1 es 1, ¿no? Porque directamente cuando la base es la canónica, el primer elemento es beta 1, el segundo es beta 2, digo primero, segundo, pensándolo por filas, ¿no? Primero, segundo, luego el tercero ya es en la segunda fila, entonces beta 1, 1, beta 2 es 1, beta 3 es 1 y beta 4 es 0. Entonces ya sé que las coordenadas del transformado de B1 en la base B2 es 1, 1, 1, 0. Esta es la primer columna de la matriz que estoy buscando. ¿De qué? De T, que toma en B1 y devuelve en B2. Es decir, agarré, si es la primer columna, es porque agarré el primer vector de B1 y lo transformé y lo escribí
en base B2. Muy bien. Lo mismo ahora para el segundo vector. Quiero el transformado de B2. Es decir, el transformado del vector B2 era el 0, 1, 0. Bueno, me dijeron que el transformado del 0, 1, 0, me lo dieron, 0, 2, 0, 0. Bueno, entonces yo ya sé, porque la base es fácil, la canónica, entonces ya sé que acá tengo que, no sé, gamma 1 es 0, gamma 2 es 2, gamma 3 es 0 y gamma 4 es 0, ¿no? O sea, las coordenadas van a ser gamma 1, gamma 2. Por lo tanto, voy a decir que el transformado de B2, pero las coordenadas, transformado de B2, pero sus coordenadas en la base B2 es 0, 2, 0, 0, y esto será la segunda columna de la matriz, que toma en B1, devuelve en B2. Y me falta la tercera, como el dominio tiene dimensión 3, ¿no? La base del dominio tiene 3 vectores, me falta la tercera columna, digo, T de B3 es T de B3 era 1, 1, 0. Y me dijeron que era el vector 1, menos 1, 1, 0. Quiere decir que las coordenadas en B2 del transformado de B3 son directamente 1, menos 1, 1, 0, ¿no? Porque B2 es la base canónica, digo. Esto es la tercera columna de la matriz que tomando en la base B1 devuelve en la base B2. Y entonces ya tengo todo para construir la matriz. Entonces, la matriz de la transformación que toma en B1 y devuelve en B2 es la primer columna que era la primer columna 1, 1, 1, 0, la segunda columna que era 0, 2, 0, 0, y la tercera columna 1, menos 1, 1, 0. Fíjense que esto pertenece a R 4 por 3. Esto es la dimensión del codominio. Dimensión de R 2 por 2. Y esto es la dimensión del dominio, que en este caso era R3. ¿Se entiende hasta acá, chiques? ¿Vamos bien? A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles ejercicios? Ah, no, esto ya estaba. No tengo más bien, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, muy bien, Nicolás, Lourdes. Perfecto. Cualquier cosa, por favor, me frena, porque me siento así hablando. Después igual les voy a hacer un ejercicio a ustedes para que cuando termine para ver si de verdad se entendió. Bueno, entonces, ya tengo la matriz. Entonces ahora yo ya sé que cualquier vector B que pertenezca a R3, si quiero encontrar T de B, lo que voy a hacer es encontrar sus coordenadas en B2, ¿no? No voy a encontrar el transformado, sino sus coordenadas en B2, pero no importa, ya es una gran cosa, porque una vez que tengo las coordenadas de algún vector en una base, busco el vector. Esto es la matriz por las coordenadas del vector que quiero transformar en la primera. Y entonces me dicen, ¿no? Esto es para hacer el B. Me dicen que halle el transformado de, no me acuerdo qué les dije, a ver qué vector puse, pues lo inventé, 2 menos 1, 1. Quiero transformar el vector 2 menos 1, 1. Es decir, esto es el vector B. Entonces quiero encontrar
encontrar T de B. Pero entonces tengo B, necesito, primero que nada, las coordenadas de B en B1. Es lo primero que necesito. Entonces los vamos a buscar. Voy a decir, este vector 2 menos 1, 1 será alfa 1 por el primer vector de la base B1, que era este, más alfa 2 por el segundo, que era 0, 1, 0, más alfa 3 por el tercero, que era 1, 1, 0. El alfa 1, alfa 2 y alfa 3 justamente va a ser lo que las coordenadas, ¿no? Tengo que despejar alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Como siempre me lleva a un sistema, que si me parece que lo hice para que sea fácil, 2 es alfa 1 más 0 más alfa 3. Menos 1 es alfa 1 más alfa 2 más alfa 3. Y 1 es igual a alfa 1. Muy bien, ya saqué que alfa 1 vale 1. Con ese voy acá arriba a la primera y digo que 2, ¿no? Con este, digo que 2 es 1 más alfa 3. Y entonces me queda que alfa 3 es 1. 2, entonces, es igual a 1 más alfa 3. Entonces, alfa 3 es 1. ¿Está bien? No me estoy equivocando. Sí. Y ahora, con alfa 1 y alfa 2, voy a la segunda y me queda menos 1 es igual a alfa 1, que es 1, más alfa 2, más alfa 3, que es 1. Y entonces me queda que alfa 2 es 1 más 1, 2, menos 3. ¿Está? ¿No me estoy equivocando? Sí, menos 3. Perfecto. Entonces digo, las coordenadas del vector 2 menos 1, 1 en la base B1 es 1 menos 3, 1. Muy bien. Entonces ahora voy a decir, el transformado, digamos, el transformado del vector 2 menos 1, 1, pero no él, sino sus coordenadas en la base B2, es la matriz, que la voy a copiar porque no la tengo, 1, 1, 1, 0. Si alguien la tiene escrita, me la puede dictar así por columna. La segunda... sí, 0, 2, 0, 0. 0, 0. Y la tercera... 1 menos 1, 1, 0. Muy bien. Esta entonces, que es la matriz, por las coordenadas del 2 menos 1, 1, que era el, vamos a poner por una vez las coordenadas del 2 menos 1, 1 en la base B1. Esto justamente es lo que voy a poner acá. Entonces digo, las coordenadas del transformado del 2 menos 1, 1 en la base B2 es la matriz 0, 2, 0, 0, 1 menos 1, 1, 0, por 1 menos 3, 1. Y hago las cuentas, que me queda 1 por 1, más 0 por 3, más 1 por 1, acá un 2. Profe, en la segunda columna era 0, 1, 0, 0 de la matriz. 0, 1, 0, 0, me parece que no, que era 0, 2, ¿no? Es 0, 2. Es 0, 2. Es 0, 2. ¿Por qué creíste que era 0, 1? No, lo copié mal, no me voy a dar cuenta. Ok, perdón. Listo. No. Entonces, 1 por 1, 1, más menos 6, me quedaría menos 5, menos 1, si no me equivoco me queda menos 4, y acá 1 por 1 más 0, acá un 2, y acá todo 0. ¿Todo 0? Sí, muy bien.
Entonces, yo ya encontré que esto no es el vector que estoy buscando, porque justamente el vector que estoy buscando es el transformado de un vector del dominio. O sea, es un vector que está en el codominio. Y esto no está en el codominio, porque el codominio eran las matrices de 2 por 2, y esto no es una matriz de 2 por 2. Sí. ¿Puede ser que la segunda sea -6? Sí, claro, puede ser. -6, lo acabo. Listo, ya está. Confío en ustedes porque estas cuentitas. Muy bien, gracias, chicos. Entonces, tengo las coordenadas del transformado. Entonces, ahora voy a decir que el transformado es, y lo que estoy sabiendo es que cada uno de estos numeritos, el 2, el -6, el 2 y el 0, son los escalares de la combinación lineal de la base del codominio que me dieron. -6 por 0, 1, 0, 0, más 2 por 0, 0, 1, 0, más 0 por 0, 0, 0, 1. Es decir, ahí conseguí que el transformado del 2 menos 1, 1 es, a ver, 2 menos 6, no 2 por 1, más 0, más 0, más 0, y acá 2 por 0, menos 6, ¿no? Bueno, y acá un 2 y acá un 0. Así conseguí, aplicando la matriz, el transformado del vector que me estaban pidiendo. Acá siempre está eso de que el vector es la forma de una terna, y entonces uno lo que está haciendo es decir el transformado de, entre corchetes, el vector que tiene esa forma. Bueno, ¿se entendió hasta acá cómo encontrar? Esto es para qué sirve la matriz, ¿no? Una vez que encontré la matriz, ya tengo una maquinita que me sirve. Pongo el vector B, lo multiplico por la matriz y me da ya las coordenadas del transformado. Pongo un vector B, lo multiplico por la matriz, me dio las coordenadas del transformado. Luego, con las coordenadas, busco cuál es el transformado. Lo bueno es que no pasaste por la fórmula tampoco. Exactamente, no pasé por la fórmula. Y a pesar de que había matrices, yo trabajé todo, el codominio eran matrices de 2 por 2. Sin embargo, yo trabajé todo con una matriz de 4 por 3, ¿no? O sea, no paso, incluso hubiera podido trabajar con polinomios, con funciones, pero ¿no? El dominio y el codominio pueden ser cualquier espacio vectorial. Sin embargo, yo siempre estoy trabajando con matrices y vectores columnas, porque estoy trabajando con coordenadas. Esa es la ventaja de esto, que uno no trabaja con los vectores, sino que trabaja con las coordenadas de los vectores. ¿Está? O sea, también sirve para espacios vectoriales de dimensión no finita. No, no sirve, Solo porque para yo eso. necesitaría, ahora, yo puedo encontrar, después les voy a hacer algún ejercicio, yo puedo encontrar algún espacio vectorial de funciones, pero que tenga dimensión finita, que sea un subespacio dentro del espacio vectorial completo. Está bien. Entonces, en ese espacio vectorial, formado, no sé, una base de ese espacio vectorial de 4 funciones, esa es la base, entonces es un espacio vectorial de dimensión finita, que está adentro de un espacio vectorial de dimensión infinita. ¿Se entiende? Después les voy a hacer ahora entonces un ejercicio de esos. Pero vamos a terminar este. En la parte, si no me acuerdo, la parte C les decía ya buscar el núcleo, hallar el núcleo y la imagen. Entonces, a ver, primer cosa, ¿no? Vamos a poner C. Primer cosa que quiero que vean, la dimensión de la imagen, y esto es fundamental, es el rango de la matriz.
¿Por qué? Porque el rango de la matriz asociada en cualquier par de bases. ¿Por qué? Porque fíjense, cualquier par de bases. Y esto es un concepto fundamental. Fíjense que la matriz asociada no es otra cosa que las columnas, voy para arriba, las columnas de la matriz asociada son los transformados, son las coordenadas de los transformados de una base del dominio. Y nosotros sabemos que los transformados de una base del dominio generan toda la imagen. Entonces, la cantidad de vectores LI que tengamos entre los transformados de una base del dominio será la dimensión de la imagen, ¿no? Yo digo, vamos a ir escribiendo esto que estoy diciendo. Digo, dado B1 igual B1, B2, son cosas que ya las habíamos visto, pero dado cualquier base del dominio, yo sé que la imagen de la transformación está generada por transformado de B1, transformado de B2. ¿Se acuerdan? Si uno transformaba una base del dominio, obtenía un conjunto de generadores de la imagen. Y entonces la dimensión de la imagen es la cantidad de vectores LI que hay en el conjunto generador, que hay en dos puntos, el conjunto T de B1, T de B2, T de Bn, digamos, porque este es un conjunto generador. Si este conjunto generador tiene 5 vectores LI, todos los demás son LD, la dimensión es 5, ¿no? Hasta acá vamos, que la dimensión de la imagen es la cantidad de vectores LI que hay entre los transformados de los vectores de cualquier base que hay en. Bueno, y ahora también sabemos, entonces, vamos sabiendo esto. Y también sabemos que si poníamos un vector, por ejemplo, no sé, UB es LI, o si no, porque vamos a hacer un sí, solo sí. V es LI, sí, solo sí, las coordenadas de U en B y las coordenadas de B en B es LI. Es decir, y esto puse 2 vectores, pero sabíamos que esto se cumplía para cualquier cantidad de vectores, ¿no? Lo hice para 2. Entonces, si V es LI, las coordenadas son LI, y si las coordenadas son LI es porque los vectores eran LI. Entonces, en definitiva, como yo sé que la dimensión de la imagen es la cantidad de estos vectores que sean LI, también la dimensión de la imagen va a ser la cantidad de las coordenadas de él. Va a ser cantidad de vectores LI en el conjunto, que ahora en vez de poner los vectores voy a poner las coordenadas de los vectores. Transformado de B1 en alguna base, B2, transformado de B2 en B2, transformado de Bn en B2. Entonces, la cantidad de vectores LI que tenga entre estos, que son los transformados de una base del dominio, es la dimensión de la imagen. Y bueno, la cantidad de vectores LI que tengo no es otra cosa
que la cantidad de columnas LI, ¿no? Las columnas de la matriz de T que toma en B1 y devuelve en B2, justamente son esos vectores que acabo de poner arriba. T de B1 en B2. T de B2, las coordenadas de T de B2 en B2. Y así, las coordenadas de T de Bn en B2. Estos que son vectores columna. Y entonces, la cantidad de columnas LI es el rango de esta matriz. La cantidad de columnas LI de esta matriz es el rango de esa matriz. Es el rango, ¿no? Por definición de rango de esta matriz, que coincide con la dimensión de la imagen. Dimensión de la imagen de la transformación. ¿Se entendió todas las consecuencias? Digamos, empezábamos diciendo, tengo cualquier base del dominio. La imagen se transforma, se genera con los transformados de cualquier base del dominio. La dimensión de la imagen es la cantidad de esos transformados que son LI. Y después, si los vectores son LI, sus coordenadas son LI. Entonces la dimensión de la imagen no es otra cosa que la cantidad de coordenadas de los transformados de la imagen que son LI. Y esas coordenadas de los transformados de la imagen justamente son las columnas de esta matriz. Entonces la cantidad de columnas LI que tiene esta matriz, que es el rango, por definición de rango, es la dimensión de la imagen. Y esto es fundamental para empezar a pensar la imagen. Fíjense, la matriz de la transformación era, la teníamos acá, esta. A ver si alguien me la dicta. Me dictan así, no tengo que... vamos a empezar a pensar. La matriz de la transformación que toma en B1 y devuelve en B2 era... 1, 1, 1, 0. 1, me está dictando por columna, ¿no? Esta, Sí, muy bien. Sí, no, está bien. 0, Luego era 2, 0, 0. 0, 0. 1 menos 1, 1, 0. 1 menos 1, 1, 0. Muy bien, muchas gracias. Esta era la matriz. Entonces digo, ¿cuál será el rango de esta matriz? La cantidad de columnas LI, ¿no? Y si se fijan, a ver, me parece que es 2. Fíjense, si a esta columna le sumo la segunda multiplicada por menos 1, me da la tercera, ¿lo ven? La primera más la segunda por menos 1 me da la tercera, ¿no? Esta columna es primer columna más menos 1 por segunda columna. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? A no ser que me equivoque. Sí, parece que sí. Más 0, 1 más menos 2, menos 1. 1 más 0, sí. Entonces quiere decir que la tercera es LD con las otras dos. Si las otras dos son LI, ya está. Entonces el rango de esta matriz es 2. Entonces puedo decir que el espacio columna de esta matriz, vamos a decir así, el espacio columna de esta matriz se genera con las dos primeras columnas, ¿no? O podemos decir base de, así más, pues ya sabemos que son LI las dos primeras. Base del espacio columna de la matriz son estas dos. Por lo tanto, sabemos
que el rango de la matriz era 2, que la base del espacio columna es 2, entonces la imagen tiene dimensión 2. Profe, Sí. entonces acá la imagen y el espacio columna serían lo mismo, ¿o no? No, porque vos fíjate que el espacio columna son vectores de R4. Está generado por estos dos. En cambio, la imagen, que ahora la voy a poner, yo sé que la dimensión de la imagen es 2. Entonces digo, la imagen va a tener dimensión 2. Entonces voy a decir, no sé, van a estar generada por dos vectores que sean LI. ¿Y quiénes van a ser? No sé, B1 y B2, tales que las coordenadas de B1 en la base B2 sean el 1, 1, 1, 0. Y B2, tales que las coordenadas de B2 sean el 0, 2, 0, 0. O sea, la imagen va a tener vectores que son vectores del codominio. Pero yo sé que estas columnas son efectivamente transformados de vectores de una base. Si estas dos son LI, sus respectivos vectores en las que estas dos son sus coordenadas, los respectivos vectores también son LI y son generadores de la imagen. Entonces, la imagen directamente voy a decir, digamos, lo que tienen que tener en cuenta es que el espacio columna son las coordenadas de los de la imagen. Estos dos que están en el espacio columna son las coordenadas de los de la imagen. Lo que sí me sirve es que si el rango de la matriz es 2, entonces la dimensión de la imagen yo ya sé que es 2. Si me dijeran solo que le diga cuál es la dimensión de la imagen, me fijo el rango y ya sé la dimensión de la imagen. Pero ¿cuál es la imagen? No son las columnas. Las columnas son base del espacio columna, ¿no? Porque esto es una matriz. Entonces el col de A se genera con las columnas. Eso es el espacio columna. Pero la imagen son aquellos vectores que esas columnas son sus coordenadas. Entonces, bueno, ¿cuál es B1 si las coordenadas son estas? Y el vector 1, 1, 1, 0 y el vector, porque en este caso es fácil porque la base B2 era la canónica, ¿no? Pero esta es la imagen. Fíjense la diferencia fundamental entre el espacio columna y la imagen. Son dos espacios distintos. Esto está incluido en R4 y esto está incluido en R2×2, que es efectivamente, ¿no?, el codominio. ¿Se entiende? Vamos a remarcarlo. Claro, sí. Y ahora vamos a pensar muy igual con el núcleo. Muy bien. Ahora vamos a pensar lo mismo con el núcleo. Núcleo de la transformación. Voy abajo así. Núcleo. Profe, Sí. disculpe, es que no termino de entender por qué cuando queremos hallar la dimensión de la imagen, buscamos es el rango de la matriz de base 1 en base 2. Bueno, por todo esto que está acá, vamos de vuelta. Tengo alguna base B1 del dominio. Recordá que la transformación iba de B en W. Y B1 base de B. Entonces, tengo una base del dominio. Sabemos que la imagen se genera con los transformados de una base del dominio. ¿Esto te acordás por qué? La primera cuestión. Porque, sí, esa parte sí. Está bien, porque si yo cualquier vector del dominio lo escribo como combinación lineal de estos. Entonces, cualquier transformado será combinación lineal de sus transformados. Entonces, la imagen se genera con estos transformados. Muy bien.
Entonces, si yo acá tengo 5 transformados, pero 4 son LI, la dimensión de la imagen es 4. ¿Estamos? O sea, la dimensión de la imagen es la cantidad que tenga de estos que sean LI. Y la cantidad de estos LI coincide con la cantidad de vectores coordenados. Digamos, esta es la implicancia también que tenés que tener en cuenta, que si 2 vectores son LI, sus coordenadas son LI. Y si sus coordenadas son LI, los vectores son LI. ¿Está bien? Esto es fundamental. Entonces digo, bueno, yo sabía que la imagen era la cantidad de transformados de una base que eran LI. Entonces es la cantidad de coordenadas de los transformados de una base. Pero eso son las columnas de la matriz. Entonces la dimensión de la imagen es la cantidad de columnas de la matriz que son LI. ¿Hasta ahí vamos? ¿O no? Sí. Digamos, la cantidad de vectores transformados de una base LI coincide con la cantidad de vectores coordenados de esos que son LI, que son las columnas. Entonces la cantidad de columnas LI es la dimensión de la imagen. Y bueno, la cantidad de columnas de una matriz LI es el rango de esa matriz, por definición de rango. Entonces yo miro acá cuántas columnas tengo LI. Y digo, bueno, evidentemente tengo solo 2 columnas LI. Quiere decir que de los transformados de una base, solo había 2 transformados que eran LI. La dimensión de la imagen es 2. Y entonces digo, bueno, estos 2 primeros son LI. Estas 2 primeras columnas. Entonces ellos son los transformados de vectores, y esos transformados de vectores son LI, porque si las 2 columnas son LI, los 2 vectores que ellos son sus coordenadas son LI. Entonces acá puse esos 2 vectores, que estos son las coordenadas. Si las coordenadas son LI, los vectores son LI. Y son vectores de la imagen, porque son los transformados de alguien, y son LI, y la imagen tiene dimensión 2, esto es una base. ¿Entendiste? Sí, me queda más claro, profe. ¿Sí? Vas a volver a mirarlo, lo vas a volver a escuchar hasta que te termine de cerrar. Quizás te termina de cerrar cuando lo vuelvas a escuchar, y esta es la gran ventaja de tenerlos grabados, volverlo a escuchar hasta que te termine de cerrar. Y si no te termina de cerrar, me volvés a preguntar lo que no te cerró, lo que no terminaste de entender. ¿Está? Dale, profe, gracias. Lo preguntás o por el foro, que yo decís, para la profesora Silvina, o me lo preguntás la clase que viene. Lo digo, volvé a mirar todo y fíjate a ver qué es lo que te termina de faltar para entenderlo. Se los digo a todos, a Juan Carlos y a todos los demás. Bueno, esta es la imagen, muy bien. Y ahora vamos a buscar el núcleo y vamos a pensar un poco lo mismo. Voy a buscar el núcleo. Busco el núcleo de la transformación. Núcleo. Pero entonces yo sé que el núcleo está formado por vectores B, tal que del dominio, vamos a poner, del dominio, tal es que el transformado de B es el nulo del codominio. Pero entonces fíjense, si yo sé que el transformado de B es el nulo, entonces las coordenadas del transformado de B, ¿no? Si B pertenece al núcleo, entonces el transformado de B es 0, entonces las coordenadas del transformado de ese vector es el 0, ¿no? El 0 de K a la M, porque si el vector es el nulo, sus coordenadas son el 0. Entonces quiere decir que el vector B del núcleo es aquel tal que cuando yo haga 0, 0,
0 es igual a la matriz de la transformación por el vector B en B1. Digamos, al vector B en B1, sus coordenadas. Lo transformo aplicándole la matriz y me tiene que dar el vector nulo, cuyas coordenadas son el 0, 0. Entonces fíjense que le puedo llamar X, pertenece al espacio nulo de la matriz, ¿no? Porque el espacio nulo de la matriz, X pertenece al null de una matriz A, sí, solo si, cuando haga A por X, me da 0, ¿no? Y entonces justamente las coordenadas de B en base B1 son los X que están en el espacio nulo de esta matriz. Ahora, fíjense la diferencia entre espacio nulo y núcleo. El núcleo son los vectores, tal que los X del espacio nulo son las coordenadas. Entonces, lo que primero voy a hacer es buscar el espacio nulo de la matriz. Busco el espacio nulo de la matriz. Con eso lo que voy a encontrar, ojo, es el de X, es decir, voy a buscar los X tal que cuando haga T de B1, B2 por X, me dé 0, 0, 0. Voy a buscar esos X. Y entonces, bueno, la matriz, me la vuelven a dictar, la matriz. ¿Quién me dicta la matriz? Sí, está. 1, 1, 1, 0. Sí. 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0. Y la tercera. 1 menos 1, 1, 0. 1 menos 1, 1, 0. Muy bien. Esto por x1, x2, x3 igual 0, 0, 0, 0. Bueno, lo busco, no voy a tener que triangular, va a ser muy fácil. 1, 0, 1, término independiente, 0. 1, 2, menos 1, 0. 1, 0, 1, 0. La cuarta ni la pongo porque es todo ceros. Entonces, agarro este 1, esta primer columna, las dejo como está. La segunda resto, primer fila menos segunda fila, me queda 0, menos 2, 2, 0. Acá resto, primer fila menos tercer fila, me queda 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, ¿no? Y entonces, bueno, ya terminé. Acá me dice que menos 2x2 más 2x3 es 0. Es decir, x2 es igual a x3. Con eso voy a la primera, bueno, que acá como hay un 1 me dice x1 más x3 es 0. Es decir, x1 es igual a menos x3. Quiere decir que los vectores que están en el nulo, en el nulo de esta matriz, los X, tienen la forma x1 es igual a menos x3, x2 es igual a x3 y x3 es cualquiera, ¿no? Entonces, ya con esto puedo buscar una base del nulo. Base del espacio nulo de la matriz T y es el menos 1, 1, 1. Muy bien. Entonces, fíjense que la dimensión, esto se lo dejo para que los piensen, del núcleo de T es igual a la dimensión del espacio nulo de la matriz. ¿No?
porque la dimensión del núcleo es la dimensión del dominio menos la de la imagen. Y esto es la cantidad de columnas, que es igual a la dimensión del dominio, menos el rango, y el rango es la dimensión de la imagen. Quiere decir que entonces, acá ustedes tienen un vector, esto es un X tal que cuando hicieron T por X, les dio 0, 0, ¿no? Entonces quiere decir que el núcleo de la transformación, podríamos decir base, porque ya sé que tiene dimensión 1, directamente, base del núcleo de la transformación, voy a decir que es un vector B tal que sus coordenadas es el X, ¿no? Es este X, vamos a decir directamente el 1, el menos 1. ¿Se entiende, no? Lo que yo saco cuando busco el espacio nulo de la matriz son las coordenadas de los que están en el núcleo. Porque estoy sacando los X, y estos X no es otra cosa que las coordenadas de vectores B. Entonces yo saqué el X, pero digo, el B que está en el núcleo son aquellos que este X son sus coordenadas. Y entonces, ¿cuáles serán los vectores, el vector B de la base, ¿no? Ya que estoy. Va a ser menos 1 por el primer vector de la base B1, que era 1, 1, 1, más 1 por el segundo vector de la base B1, que era esta, más 1 por el tercer vector. Y esto me queda menos 1 más 0 más 1, acá me queda un 0. Menos 1 más 1, 0, acá me queda un 1. Y menos 1, acá me queda un menos 1. Quiere decir que una base del núcleo, perdón, una base del núcleo es, ahora sí, el vector 0, 1, menos 1. ¿Se entendió? Ustedes buscan una base del espacio nulo, pero sepan que esos vectores no son los que forman la base del núcleo, sino que son las coordenadas de los que forman la base del núcleo. ¿Estamos? ¿Se entendió? O sea que se parecen, los trabajás de esa manera, pero no son lo mismo, básicamente. Comparten Claro. solamente la dimensión. Exactamente. Las dimensiones, sí, muy bien. La dimensión, sí, del núcleo es igual a la dimensión del espacio nulo. Pero el espacio nulo es siempre un espacio vectorial, el de espacio nulo, que está en K a la M. En cambio, el núcleo está en el dominio. Y el dominio de la transformación pueden ser polinomios, pueden ser cualquier cosa. En este caso también eran vectores de R3, pero fíjense que me queda que son otros de R3 los que están en el núcleo, a los que están en el nulo. ¿Se entendió? Esto lo van a tener que mirar y remirar. Profe, ¿te hago una consulta? Sí. Ahí en las coordenadas no nos había quedado que era menos 1, 1, 1, y vos ahí pusiste en B 1, y no sé, el primer 1 no tendría que ser menos 1, o... El menos 1, a ver si me equivoqué. No, más, o sea, capaz estoy entendiendo mal yo. Ahí te queda que B, las coordenadas son menos 1, 1, 1, y ahí sí. abajo pones 1. Menos 1, 1, 1. Ah, pensé que era un 1. Este es... Listo. Este... ¿Está? Sí. Claro, no, está bien, perfecto. Claro. Este es este. Este... A ver si se puede. Claro, sí, no, lo que pasaba es que no veía el menos, ahí yo. Listo. Duda. Y este es... Ahí está el menos, sí, porque
yo después cuando veo los videos veo que hay cosas que yo las estoy viendo súper claro y a veces no se ven, me da no sé qué. Bueno, muy bien. ¿Lo entendieron? Ah, me faltaba la clasificación, ABCD, debe ser E. Bueno, la clasificación. ¿Está bien esto? Yo, sí, no sé si no lo había hecho porque tenía otras cuentas, pero bueno. La clasificación. Les pregunto, ¿es inyectiva? No. No, porque la dimensión del núcleo de T es 1. Para que sea inyectiva tenía que ser el núcleo formado solo por el vector nulo. Después les pregunto, ¿es sobreyectiva? Poco. No, y esta es imposible que sea sobreyectiva, porque nunca la imagen va a poder ser todo R2 por 2, porque la imagen no puede tener más que dimensión 3, a lo sumo. Todo lo habíamos pensado al principio. Y el codominio tiene dimensión 4, ¿no? Ah, incluso si fuera inyectiva la transformación no podría ser sobreyectiva jamás. Exactamente, aunque sea inyectiva, tampoco podría ser sobreyectiva. En este caso, o sea, esta es imposible. En este caso, menos que menos, porque la dimensión de la imagen es 2. Y el codominio, codominio, sí, pregúntame. ¿Quién está hablando? Hay alguien que está con la tele, me parece. ¿O no? Bueno, no importa. Sí, había uno que me parece que tenía el micrófono abierto sin querer. Sí, no te preocupes. No te preocupes, pero yo porque creí que me estaban haciendo una pregunta. Bueno, entonces, el codominio es R2 por 2, entonces la dimensión de la imagen es 2, no puede ser. Y entonces, obviamente, ¿es biyectiva? No, no es nada. No. Si uno dice clasifíquela, bueno, no es sobreyectiva, no es inyectiva, no es biyectiva. Muy bien. A ver, vamos a hacer... ¿Me dan los tiempos? Bueno, no me dan los tiempos, porque si no... ¿Quieren que haga hacer un ejercicio ustedes rápido o no? Díganme qué prefieren. ¿Que les dé un ejercicio y ustedes lo hacen o no? No sé, hagámoslo. ¿Se entendió bien? Por mí no, algunos dicen que sí, otros no. Bueno, hagamos una cosa. Hoy no lo hago, pero ustedes hacen y si hace falta, la próxima clase trabajamos, ustedes se ponen a hacer un ejercicio mientras están acá y los van mirando. Pero bueno, vamos a darles un tiempito. Total, la verdad es que en el aula virtual hay muchos ejercicios resueltos, con lo cual van a poder practicar y ver si lo están haciendo bien, porque la práctica un poco, bueno, no está ahora así presencial, porque la idea era justamente este año que ustedes trabajen, queríamos ver si funciona mejor, que no seamos nosotros los que siempre les resolvemos los ejercicios, sino que los tengan que hacer ustedes con mucha ayuda de lo que tienen en el aula virtual resuelto por nosotros, y además con el foro, que es fundamental que ustedes pregunten en el foro, porque esa es la clase práctica. Los profesores de las prácticas están trabajando en el foro, o sea que tienen que usarlo, Bueno, entonces, ¿les parece que empezamos con otro tema? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir otro nuevo de estos, y si les parece, también voy a ver dónde estoy, también voy a, porque no me sale, acá está ahí. También ahora que estoy pensando, voy a grabar otro video para que sean dos temas distintos, Entonces voy a dejar de grabar, Tuki.